Esta segunda temporada del Juego del Calamar es simplemente maravillosa y una de las cosas que más me agradó y más me hizo pensar a lo largo de la misma es la ineptitud de Song Ji-young. El personaje comete una serie de malas decisiones e incongruencias en su actuar gracias a que es alguien con complejo de héroe muy mamón, y de hecho estas oportunidades pudieron haber sido aprovechadas por el bando enemigo, pero también por el mismo juego que estaban haciendo con Song Ji-young, pues no le hacían nada, quiero pensar. Aunque sí te pones a pensar en que hubo muchas veces en las que el protagonista pudo valer más. Esto se llama así: las veces que 456 la cagó en la segunda temporada del Juego del Calamar. Ojo, este video contiene spoilers de la segunda temporada, pero a estas alturas creo que la mayoría o la gran mayoría ya vamos al corriente con la serie, así que una vez advertidos, podemos comenzar. La primera actitud incoherente de la serie sería la relación que tiene Song Ji-young actualmente con su hija. Es decir, el protagonista se está enfrentando a una organización muy perra poderosa, que con toda probabilidad ya tiene conocimiento de su vida personal, por algo lo eligieron a él, incluyendo quién es su madre o su exesposa o su hija. Lo lógico sería que primero él buscara proteger a su familia, a la familia que le queda, especialmente después de que él amenazó a la organización por teléfono. Si realmente quisieran detenerlo, lo más sensato habría sido que la organización secuestrase, por ejemplo, a su hija o a su exesposa, o le hicieran algo a la familia que le queda. Además, considero que no tiene sentido que él no esté al pendiente de ellas desde el principio. Por otro lado, tampoco entiendo por qué no se comunica con su hija. Podría llamarla e intentar resolver las cosas, aunque sea con un pretexto tonto. Al final, si la organización lo está vigilando y por eso no hace las cosas, ya deben saber quién es su hija. No hay lógica que no haga el esfuerzo por visitarla o protegerla de una manera tan siquiera. Luego, al ver su plan de acción, la verdad es que yo estaba muy intrigado porque parecía que iba a entrenar a los delincuentes de la persona a la que le debía dinero para que entonces ellos entraran a los juegos y entonces intentaran acabar con la tiranía de los organizadores. Pero eso no fue así. Entonces, ¿qué planeaba? O sea, decía, güey, hay que encontrar al reclutador e interrogarlo, lo cual no tiene lógica. Es más, yo pensaría, si fuera él, diría, güey, es obvio que el reclutador es el eslabón más pinche bajo de toda la organización. Es probable que el reclutador no sepa nada de los juegos. Es probable que nada más lo haga por dinero también o por conveniencia. No tiene por qué saber mucho de los grandes mandos. No tiene por qué saber mucho de los VIP. Bueno, total, el vato arriesga su vida y lo arriesga todo en un juego con una pistola con un maniático. A huevo, muy coherente tu decisión. Me estás diciendo que te estás enfrentando a una organización muy peligrosa, que te puede incluso raptar mientras duermes y meterte a los juegos sin que tú hayas planeado nada, y por ejemplo en el hotel en el que vives ni siquiera hay equipamiento tipo cámaras de seguridad, alarmas, sensores de movimiento o algo así. O sea, es tu territorio. No es como si estuvieras dentro de los juegos, porque dentro de los juegos nada controlas. Eso depende de ti y de cuánto inviertas en tu base de operaciones. Y esto me lleva a otra deducción o a otro punto polémico, y es que bajo mi perspectiva el personaje de 456 parece no haber investigado ni madres cómo funcionan los juegos o cómo funciona la organización, ya que, ok, se puso una muela con un chip, todo bien ahí, pero sí considero que fue como muy iluso de su parte, porque digo, si hubieras estado investigando por 3 años esta mamada, quizás podrías deducir que si te metes un chip en la boca, literalmente te lo van a terminar sacando. Al chile debería de ser lo más fácil de detectar en un chequeo de rutina en mamadas como estos juegos. Por otro lado, creo que el error más grande de 456 fue meterse a la pinche limusina. La neta se metió a territorio enemigo y nunca entró en situación. Pareciera que el personaje literalmente no era consciente de dónde estaba o los riesgos que implicaba. Es decir, este vato llega a un punto en el que le dice al líder: sí, güey, yo quiero entrar a los juegos, quiero jugar de nuevo. Entonces el líder, como no es pendejo, pensó, güey, ¿por qué intentarías regresar a un juego en el que casi mueres y en el que tienes muchos rencores? A huevo, este pendejo quiere de alguna manera localizarnos. ¿Cuál es la mejor manera de localizarnos si veo que nos están siguiendo camionetas? Pues evidentemente el chip. Este pendejo debe traer un chip y por eso nos quiere localizar. Esa es la manera en la que él nos va a tender una trampa. No es muy difícil de deducirlo. Es decir, te encuentras con un vato que vía telefónica, antes de ir a ver a su hija a Estados Unidos, te grita
que los va a encontrar y que se va a vengar, pues literalmente en la siguiente vez en la que lo ves y obviamente te pide entrar de nuevo a los juegos, no vas a decir, ay no, pues sí, ya se le acabó el dinero, quiere jugar de nuevo. No, es obvio que tiene un plan entre manos. Es más obvio entonces que iban a poner más especial cuidado en lo que él pudiera traer en su cuerpo. Por ende yo creo que lo más razonable que podría haber hecho Song Ji-un es jugar los juegos, meterse en el papel y obviamente buscar ayudar a personas para que saliera el mayor grupo posible y todos sobrevivieran. Pero sin mencionar que él fue campeón. A ver, esto lo pone en mucho riesgo, ya que revelar esta información no le daría ninguna ventaja, al contrario, solamente le daría más problemas. A ver, pensémoslo de una manera más realista. En el primer juego, luz verde, luz roja, la credibilidad del protagonista, el jugador 456, se volvería muy alta después de este juego. Y además, a partir de aquí podrían suceder dos cosas. La primera es que un sector de los jugadores podrían pensar en eliminar al protagonista, considerándolo una amenaza por una aparente ventaja porque él conoce los juegos, y eso es injusto. La segunda cosa que me parece que podría pasar y que es la más lógica es que la mayoría de los jugadores intentaran convencerlo o incluso amenazarlo para formar equipo con él y que les revele los próximos juegos, pero en el momento en el que los juegos ya no coincidan con los consejos de Song Ji-un, pues literalmente lo tomarían a loco. Y es así como esto se vuelve en una desventaja, porque nadie querría hacer equipo con él porque está loco. Además, una trama interesante que le pudieron dar al prota sería la búsqueda del nuevo infiltrado en estos juegos. Una cosa que entre más lo pienso más ruido me hace es porque el jugador 456 no se puso a investigar quién era el verdadero infiltrado en los juegos. Por experiencia ya sabía que Oil Nam, quien era el líder en sus primeros juegos, se había involucrado directamente. ¿Qué haría diferente a esta edición de los juegos como para que no hubiera otro infiltrado entre los jugadores? Sobre todo cuando Song Ji-un estaba muy confiado de que estos juegos serían iguales a los suyos. Ahora, no digo que tuviera que sospechar directamente del jugador 001, sino que debería haber intentado averiguar si alguien estaba actuando como infiltrado. Además, tampoco tendría sentido que el infiltrado fuera nuevamente el jugador 001. Por eso creo que aunque el jugador 456 debía sospechar de que alguien estaba infiltrado, no tendría por qué pensar que se trataba del mismo jugador o del mismo número, como pasó la primera vez que jugó los juegos. Es más, no tendría por qué sospechar el jugador 456 que justamente estaban cambiando los juegos porque él se los estaba diciendo a otros jugadores y no querían los organizadores que tuvieran algún tipo de ventaja. Y por último, algo que me sorprende mucho es lo fácil que el jugador 456 convenció a los demás, especialmente a los buenos jugadores que ya querían rendirse, de rebelarse contra los organizadores e ir a enfrentarlos a la sala de control. Yo pienso, ¿de verdad creían que si iban a llegar a derrotarlos, los organizadores les dirían, oh, ya nos vencieron, aquí está su dinero en sus cuentas? Es como, no, obviamente eso no iba a pasar. Si los derrocaban ya valía madres el dinero, y el dinero era la primera motivación que tenían para arriesgar sus vidas. No tiene lógica que después de arriesgar sus vidas y acumular una cantidad considerable de dinero por persona, simplemente se fueran sin nada, solo por seguir al protagonista, porque son los buenos. Les convenía más intentar ganar los juegos con su ayuda. Es más, si el jugador 456 les hubiera dicho algo como, hagamos equipo y los llevo hasta el final y ganamos juntos, ahí sí les creo que lo apoyen, o tan siquiera que les dijera, güey, pues yo te pago tus deudas, apóyame. Pero aún así, considero que no deberían confiar mucho en la palabra de Song Ji-un, ya que de hecho él mintió a sus ojos, porque los juegos cambiaron constantemente, casi nunca pasaba lo que él decía. Entonces no veo por qué confiarían cuando el protagonista les diría, güey, yo te pago tu deuda, ¿saben? O sea, lo más lógico sería que ellos siguieran jugando. Es más, después de este final de la segunda temporada, pues sus vidas van a estar por el suelo, literalmente van a estar obligados paso a paso a seguir luchando en los juegos, y ahora obligados y con un protagonista desmoralizado. En cambio, lo que hizo fue pedirles renuncien a todo lo que ya habían ganado, aun cuando arriesgaron sus vidas solo porque es lo correcto, entre comillas. Literal, Song Ji-un les pidió que asumieran el papel de héroes frente a los malos, pero sin ningún beneficio claro. Por ejemplo, el padre que estaba ahí por los problemas de salud de su hija, ¿cómo iba a regresar sin nada con su hija enferma, solo para seguir a un tipo que le decía que debía rebelarse?
sucede. Simplemente no tiene sentido. No le conviene a nadie más que el protagonista. Esto para mí sigue siendo una conveniencia de guión que se pudo haber argumentado y desarrollado un poquito más para darle un poquito más de coherencia. Hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado y si es así, por favor denle me gusta y cuéntenme en los comentarios ustedes qué opinan de las acciones del protagonista. ¿Las consideran conveniencias de guión o errores fatales? No olviden suscribirse para más contenido de series y películas y del juego del calamar y activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Nos vemos.